Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy buenos días, amigos de Devocional en Casa. Mi nombre es Margarita. Qué bendición un día más de estudiar la palabra, orar la palabra y crecer juntos. Hoy vamos a terminar el libro de Daniel, que ya lo venimos trabajando desde hace varios días y ha sido, yo creo que fascinante. Tiene historias que a todos nos encantan, nos asombran y que nos llevan a encontrarnos con Cristo. Entonces, mis amados, antes de darles la introducción, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle a la campanita para que estén muy informados de todo lo que estamos haciendo. Y también déjenos en la cajita de comentarios todas las dudas que tengan o motivos de oración. Queremos estar en contacto con ustedes. Bueno, mis amados, como les decía, hoy vamos a terminar el libro de Daniel, capítulos 11 y 12. Y bueno, para volver y contextualizar un poco sobre este libro, este es un libro que se escribió durante todo el tiempo de exilio. Tiempos difíciles, tiempos de unas luchas y unas apuestas políticas muy duras, tiempos en los que se levantaban muchos hombres con lisonjas, con engaños, con palabrería y lograban seducir las intenciones del pueblo, pero era simplemente para aprovecharse de todo lo que tenían aún. Podemos ver cómo algunos de esos reyes se disfrazaron detrás de la religión para poder cautivar la atención de los pueblos. Mejor dicho, todo que ver con lo que vivimos actualmente a nivel mundial, donde hay un manejo político tan tremendo y una situación como tan compleja. Pero estos dos capítulos en particular son capítulos proféticos. Entonces vamos a entrar como en un tema que es muy lleno de esperanza, un tema en el que nos invita a recordar que nuestra ciudadanía es celestial y que nosotros estamos acá simplemente de manera transitoria. Quiero que para agarrarnos de esa preciosa promesa que tenemos hacia el futuro, también veamos qué pasó con los hombres de Dios que vivieron este tiempo. Dentro de las historias que vimos cómo Daniel le revelaba sueños al rey de una manera preciosa, de una manera linda, de una manera dirigida por Dios. Vimos cómo fue guardado del horno de fuego sus amigos, vimos cómo él fue librado del pozo de los leones, vimos también cómo él tenía visiones frente a lo que venía. Y esto nos hace ver que aún en medio de un mundo tan hostil, de un mundo tan cruel, de un mundo lleno de confusiones, de una sociedad y una comunidad que estaba viviendo cosas tan difíciles, ellos sabían a qué Dios servían y ellos confiaban en su Dios y ellos se aferraban a las promesas y ellos no era simplemente una fe en la fe, no era una fe en un milagro, no era una fe en que fui rescatado, no, era fe en su Dios, absoluta confianza en Dios. Así que, amados, no estamos hablando de hombres que simplemente predicaban y enseñaban la palabra, sino que fueron hombres que se supieron guardar de una manera reverente ante Dios. Y ese creo que es un grande desafío que nos va a permitir vivir nuestra actualidad mirando hacia el futuro. De estos dos capítulos realmente no quise extraer un pasaje muy largo porque, como les digo, son temas de duelos políticos y también temas sobre lo que sería la segunda venida del Señor Jesús, y como bueno, son temas que demandan algo mucho más amplio, entonces no quise meterme ahí, solamente extraje dos versículos, uno en el capítulo 11 y otro en el capítulo 12. El primero que vamos a leer es Daniel 11, versículo 32, que dice: y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en el capítulo 12 vamos a leer el versículo 3, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. Con esta introducción, amados, damos comienzo a nuestro devocional en casa. Acompáñenos con esta primera canción. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, every todo eres Jesús. Oh, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Bueno, mis amados, vamos a dar comienzo a nuestro devocional. Como bien saben, el formato es súper práctico, es el acróstico casa e iniciaremos con la C de confesión. ¿Qué es la confesión? Es esa invitación a que nosotros realmente rindamos a nuestro corazón actitudes, pecados, pensamientos que entorpecen nuestra relación con Dios. Y bueno, aquí tenemos algo muy profundo que yo creo que es una tentación muy grande que todos tenemos permanentemente. Y la invitación es a que podamos confesar delante de Dios ese anhelo, ese deseo, esa intención constante que tenemos de ser reconocidos, aún pasando por encima de la verdad de Dios y de los principios bíblicos. Mis amados, ellos también lo vivieron. Daniel y sus amigos estaban en el palacio del rey, donde estaban a punto de ser los asesores que hablaban al oído del rey. Y ellos hubieran podido tomar una actitud simplemente de reconocimiento, de gran altura y acomodarse a todas las comodidades que les brindaba el palacio. Pero ellos decidieron no hacerlo. Decidieron permanecer firmes a sus raíces, permanecer firmes a esa confianza en ese Dios que conocían. Mis amados, en esta mañana los invito a que oremos para que nuestra confianza en Dios sea tan fuerte que ningún reconocimiento humano, sea en nuestra familia, sea en la empresa, sea aún en la comunidad, en el barrio donde estamos, en nuestro edificio, sea más importante y sea más relevante para nosotros que mantener viva la palabra de Dios en nosotros, amados. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por eso, que yo creo que es una lucha que todos fácilmente tenemos, pero que vale la pena clamar a Dios por ayuda en esta área. Amado Dios, nosotros en esta mañana venimos a derramar nuestro corazón y a hablar de un tema que es muy sensible para nosotros, Señor. Y es ese anhelo de reconocimiento por el otro, por las relaciones, por el jefe, por la familia, Señor, que cobra tanto valor en nuestra vida que aún podemos negociar, Señor, tu verdad. Y podemos justificar nuestro acomodarnos a esa nueva realidad simplemente porque queremos ser tolerantes o simplemente porque no queremos entrar en disputas, porque no queremos que nos hagan bullying, porque no queremos ser rechazados,
porque queremos permanecer allí con intenciones de evangelizar, pero la verdad, Señor, es que el reconocimiento a veces gana tanto espacio en nuestra mente, en nuestra proyección de vida, que negociamos tus verdades, negociamos, Señor, tus principios. Y eso no está bien. Señor, el que tú hayas dejado el ejemplo de Daniel y sus amigos en la palabra debe servirnos a nosotros, para nosotros acordarnos que es más grande y que es más precioso, Señor, servirte a ti, guardar tu palabra, confiar en ti, que negociar, Señor, todo este tesoro que tenemos, Señor, simplemente por sostener una relación, Señor, sea de índole económico, laboral, familiar, no sé, Señor. Padre, permítenos, ayúdanos, Señor, clamamos a ti para que nos permitas vivir, Señor, con la misma confianza que estos hombres vivían en ti, Señor, que aunque sabía que sus vidas estaban en juego, como lo vimos, Señor, en el foso de los leones, como lo vimos en el horno de fuego, Señor, como lo vimos con las acusaciones de los otros servidores del rey. Ellos estaban dispuestos porque ellos sabían en que Dios confiaban, así como leíamos al inicio, Señor, del devocional. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor, permítenos crecer en ese conocimiento tuyo, para que nunca olvidemos, a pesar de la presión que tengamos encima, nunca olvidemos que lo primero que debemos hacer en nuestra vida es honrarte a ti y reconocerte a ti. Señor, te lo pedimos, ayúdanos a crecer en conocimiento y perdónanos, Señor, por hacerte pequeño, hacerte, Señor, insignificante cuando ponemos a otra cosa o a otra persona, Señor, o a un empleo o no sé qué, Señor, como si fuera más importante que tú. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque no hay otro, Señor, igual a ti en ningún lugar del universo, Señor. Tú eres el más precioso, Dios, y a ti es toda nuestra honra y es todo nuestro reconocimiento. En el precioso nombre de Jesús, amén. Amén. Así, mis amados, los invito a que nos unamos en esta siguiente canción, donde hablaremos un poco de los atributos de Dios. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Amén, así es. Esa canción nos alimenta realmente nuestro espíritu, recordándonos que aquel que es alto y sublime también viene a estar con el quebrantado de corazón. Qué pasaje tan precioso. Mis amados, y así vamos a la segunda letra de nuestro acróstico casa, adoración. Hay algo que es indudablemente necesario resaltar en estos dos capítulos de Daniel y a lo largo de todo el libro de Daniel, y es la soberanía de Dios.
La soberanía de Dios sobre los individuos, sobre los reyes, sobre las circunstancias. O sea, Dios es soberano, permanece allí, tan grande, tan poderoso, tan fiel, ¿cierto? Eso es indudablemente, pero hay otras dos características de Dios que quiero que reconozcamos, y es el alto y sublime. Aquí podemos ver la reverencia de Daniel y de sus amigos ante un Dios que ellos sabían que era sublime, que era alto. Y ellos estaban en ese momento con el rey más importante, con el hombre más relevante en ese momento de la historia. Pero para ellos su Dios seguía siendo el Dios del universo. Podían estar con todas las comodidades, pero ellos sabían que era el alto y el sublime. Y aquí vino a mi mente un pasaje muy precioso que ya estudiamos hace unos mesecitos atrás cuando estudiamos Isaías, y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados, preciosa promesa tenemos nosotros. Saber que aquel que es el creador del universo, el que sostiene el universo, el hacedor de todas las cosas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, Él está con aquel que está quebrantado, con aquel que es humilde. Y el propósito es vivificar, ¿cierto? Tenemos un Dios precioso y quiero invitarles a que adoremos a Dios por eso. Él está moviéndose en medio de nosotros a pesar de. Vemos circunstancias, vemos individuos, vemos hombres perversos, vemos aún nuestra misma maldad, pero ese alto y sublime sigue estando con nosotros, pendiente para traer vida a nuestro espíritu. Vamos a adorar. Precioso Señor, te adoramos en esta mañana. Te reconocemos, te exaltamos y te damos toda la gloria, Señor, porque sabemos que en todo este tiempo, que no era un tiempo fácil para el pueblo de Israel, Señor, años de exilio, donde ellos fueron tenidos como un cero a la izquierda, donde ellos fueron esclavizados, donde ellos fueron alejados de su esencia, donde a ellos aún se les prohibía hacer holocaustos, donde se les prohibía circuncidar a sus niños, o sea, tiempos de tanto atropello, Señor. Tú guardaste a tu pueblo al guardar a estos hombres que estaban hablando al oído del Rey, Señor. Y te rogamos, Señor, para que nosotros tengamos esa perseverancia, esa resistencia, esa capacidad de saber que hay algo más grande, más adelante, Señor, y podamos saber esperar en ti, Señor, porque eres precioso, porque eres grande y porque tú, Señor, nos has demostrado tu soberanía, nos has demostrado tu grandeza, tu fidelidad, tu poder. Y necesitamos, Señor, hoy, así como en los tiempos de Daniel, reconocer que ese Dios alto y sublime es digno de todo nuestro reconocimiento, por encima de, es digno de toda la gloria, por encima de. Tú, Señor, eres el que tiene el control de todos los tiempos. Tú eres, Señor, capaz de venir y habitar también con quienes están quebrantados de corazón, para levantarnos y vivificarnos, porque así eres tú. Para ti no hay distancias geográficas, para ti, Señor, no hay distancias ni siquiera en lo que nosotros consideramos que puede separarnos de ti. Señor, tú no tienes distancias, tú te acercas con amor, con un amor que es incomprensible para nosotros, pero un amor que nos lleva a simplemente descansar en ti y confiar, porque sabemos que tenemos un Dios soberano, alto y sublime. Gracias, Señor, por esa mañana recordárnoslo, y gracias, Señor, porque podemos seguir confiando en ti. En el precioso nombre de Jesús, amén. Amén, así es.
Ahora seguimos con nuestra siguiente canción. Yo quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Bueno, mis amados, y seguimos con nuestro acróstico Casa, la S de súplica. En esta S vamos a recordar el versículo que leímos al inicio en el capítulo 12, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis amados, la súplica en esta mañana quiero que le enfoquemos a que nosotros podamos ser hombres y mujeres entendidos. Al mismo tiempo, hombres y mujeres que enseñan la justicia. Y necesariamente que seamos hombres y mujeres que podamos esperar en el Señor. Hay algo muy precioso con lo que termina el libro de Daniel, que dice: bienaventurado el que espere. Y qué esperanza la que tenemos, qué esperanza tan gloriosa. Cuando en la palabra se nos habla de bienaventurado, se nos habla de llenura, plenitud, gozo. Bienaventurado el que espere. Amados, tenemos unas tareas difíciles, los tiempos no son fáciles, pero es precioso ver cómo Dios está atento de que los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia estarán como estrellas a perpetua eternidad. Así que, ¿quieres tú ser de aquellos que resplandecen como el resplandor del firmamento? ¿Quieres tú ser como las estrellas que brillan a perpetua eternidad? ¿Quieres tú ser un bienaventurado? Amados, nos queda solo confiar en el Señor, esperar en Él y crecer en Él. Vamos a orar por esto. Precioso Señor, nosotros en esta mañana queremos pedirte de una manera súper especial que nos permitas conocerte más y más, cada día, Señor, más y más. Que podamos ser como aquellos que brillan en el firmamento, como aquellas estrellas que nunca se apagan. Que podamos ser entendidos, Señor, de todo lo que está pasando y que no dejemos de enseñar la justicia. Señor, anhelamos ser de los que tú llamas bienaventurados. Y el precio, Señor, para ser ese bienaventurado es difícil, porque es esperar. Esperar no es una palabra fácil en este tiempo. Estamos acostumbrados a que todo es rápido, todo es ya, todo es listo, todo es inmediato. Pero contigo, Señor, vale la pena esperar. Vale la pena confiar en que el tiempo perfecto llega, que tú no llegas tarde, Señor, que tú llegas en el momento adecuado y propicio para esta generación. Así que bendito Dios, levantamos una oración por esto, ayúdanos a esperar. Y aprovechamos, Señor, para pedirte por muchos hermanos que han tenido situaciones que los han hecho removerse, que los han hecho dudar de ti, que los han hecho perder su fe, que los han hecho, Señor, dejar a un lado y abandonar la iglesia, Señor. Padre, te rogamos para que tú puedas volver a hablarles a sus corazones y si es necesario usar a alguno de nosotros para hacerlo, Señor, hazlo, para que ellos puedan volver, Señor, a encontrarse contigo, a reconocerte, Señor, a ser entendidos, mi Dios. Padre, tú conoces las luchas de fe que muchos sostienen,
de pronto por situaciones familiares que no se resuelven, por situaciones económicas que son difíciles, por emociones que parecen castrar sueños, Señor. Te rogamos también por cada uno de ellos, Señor, dales la fuerza, dales el vigor, dales la confianza, dales la fe, Señor. Tú eres experto en traer esperanza, tú eres experto en traer paz. Ayúdales en esta mañana, Señor, que de pronto están debatiéndose entre decisiones tan difíciles, Señor, entre pensamientos tan pesados. Te rogamos que intervengas, precioso Dios, y ayúdales para que puedan confiar en ti, puedan callar la voz del enemigo y callar aún sus propios pensamientos y puedan volver a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos. Necesitamos acordarnos de ti mañana, tarde y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque solo en ti, Señor, hay esperanza. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, mis amados, así es. Volvamos a confiar. Así que bueno, sigamos con esta canción. ¿Qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí? Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino que el día venga y me encuentre junto a ti. Solo me imagino, lo único que haré será por siempre adorarte a ti. Solo me imagino. Solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino. Bueno, mis amados, y aquí ya vamos llegando al final de nuestro devocional en casa. Gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus comentarios en las cajitas de comentarios, suscribirse a nuestro canal y también, si este devocional ha sido bendición para ti, compártelo. Posiblemente hay alguien que necesita hoy escuchar y recordar tantas perlas preciosas que nos ha dejado en su palabra. Bueno, mis amados, y terminamos con la letra A de acción de gracias. ¿Por qué darle gracias a Dios en medio de este texto? Bueno, sin duda alguna, es darle gracias a Dios por la preciosa promesa que tenemos de su segunda venida. Gracias a Dios porque sabemos que Él regresará a establecer justicia en medio de este mundo tan complicado. Y gracias a Dios porque aún tenemos tiempo para compartirles a otros esta preciosa esperanza. Entonces, mis amados, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a llevar esperanza también, que esa sea como hoy nuestra tarea. ¿Cómo podemos llevar esperanza? Hay personas que hoy tienen miedo de la muerte, hay personas que tienen temor de qué pasará con su familia,
Hay personas que tienen temor de los cambios que estamos viviendo, que hoy son tan acelerados en tantos aspectos. Hoy pidámosle al Señor que nos permita llevar esperanza y que esas sean hoy nuestras expresiones de gratitud a Dios por esta verdad que nos ha enseñado y nos deja sembrada en nuestro corazón. Vamos a orar. Precioso Dios, gracias te damos en este día. Gracias por todos nuestros amigos de Devocional en Casa, que estamos creciendo juntos, encendidos, Señor, por este fuego que tú traes a nuestra vida, que es tu palabra. Encendidos por estas verdades que transforman nuestra mente, que nos renuevan en el pensamiento. En un tiempo, Señor, de tanta oposición, de tanta duda, de tanta confusión, tú traes luz, Señor. Y es como algo que realmente trae brillo a nuestra vida, resplandeces en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y más precioso que todo esto, gracias te damos hoy por saber que tú vuelves, Señor, por tu preciosa segunda venida. Gracias, Señor, por mostrarle a Daniel en este tiempo algo que era una luz tan inmensa para él y para todo el pueblo, Señor, de Israel. Saber que tú vendrías a defenderlos, a protegerlos, a guardarles, a darles esa vida eterna, esa vida espiritual que solamente tú sabes dar. Padre, Daniel no lo entendía, él mismo te lo dice, él mismo te lo preguntó en ese tiempo, Señor, ¿y esto cuándo será? Posiblemente hoy nosotros también nos hagamos esa pregunta, Padre lindo, ¿cuándo será todo esto? Pues nos cuesta, Señor, dificultad entender tantas situaciones que pasan, pero Señor, tú estás al control y no podemos dejar de mirar esa preciosa promesa por mirar lo que está ocurriendo, que es tan limitado, que es tan efímero, que es tan cargado de egos y de orgullo, Señor. No queremos quitar nuestra mirada de ti, queremos seguirte viendo a ti, esa promesa preciosa de eternidad, esa promesa preciosa que tenemos en un justo juicio para nosotros. Señor, gracias te damos, Señor, y bueno, en tus manos ponemos este día. Te pedimos que nos permitas llevar esperanza a otras personas que lo están necesitando. Te rogamos, Señor, que pongas gracia y de nuevo en nuestros labios para poder compartirles a otros tu preciosa verdad. Y quedamos en tus manos, Señor. Guarda nuestras familias, a cada uno de nuestros amigos de Devocional en Casa, Señor. Guárdales, bendíceles, acompáñales, llévales de tu mano, Señor. Y que crezcamos en ese conocimiento tuyo, en esa confianza en ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Que Dios los bendiga mucho y recuerden, mañana nos volvemos a ver a las 5:30 de la mañana. Dios los bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo Devocional en Casa. Tu diestra me ha sostenido.